El peronismo, movimiento de masas argentinos creado alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, que desde mediados de la década de 1940 es un protagonista importante en el país. El nombre formal del partido fue el Partido Peronista y posteriormente Partido Justicialista. El peronismo, movimiento de masas argentinos creado alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, que desde mediados de la década de 1940 es un protagonista importante en el país. El nombre formal del partido fue el Partido Peronista y posteriormente Partido Justicialista. Adoptó la medida revolucionaria denominada el Estatuto de Perón de Campo, que convertía a los trabajadores del campo en ciudadanos y los hacía dejar de ser animales. Les ofrecía vacaciones y todo lo que siempre deberían haber tenido. Estableció el sistema de jubilación, decretó el derecho al sufragio de las mujeres, reformó la Constitución agregando los derechos de los trabajadores. Adoptó la medida revolucionaria denominada el Estatuto de Perón de Campo, que convertía a los trabajadores del campo en ciudadanos y los hacía dejar de ser animales. Les ofrecía vacaciones y todo lo que siempre deberían haber tenido. Estableció el sistema de jubilación, decretó el derecho al sufragio de las mujeres, reformó la Constitución agregando los derechos de los trabajadores. En el marco del enfrentamiento frontal entre peronistas y antiperonistas, durante el gobierno de Perón se produjeron violaciones de derechos humanos debido a la persecución de opositores, en especial de comunistas. En este sentido, el organismo más cuestionado utilizado por el gobierno peronista fue la Sección Especial de la Policía Federal, que aplicaba sistemáticamente salvajes torturas que terminaban en muerte para los opositores, cuyos cuerpos eran desaparecidos posteriormente. Desde 1951, sectores cívico-militares antiperonistas habían venido desarrollando actos terroristas a través de los denominados comandos civiles. La crítica situación económica imperante en el país, los sucesivos enfrentamientos con la Iglesia y los sectores más conservadores del agro y la industria enrarecieron el clima político. Los partidos políticos opositores centraron sus críticas en las medidas económicas y en la dureza con que Perón trataba a quienes disentían de la política oficial. La Iglesia, que en un municipio mantuvo buenas relaciones con el gobierno de Perón, se fue distanciando de él y hacia 1954 pasó decididamente a integrar el bloque social y político antiperonista. El 16 de septiembre de 1955, el ejército al mando de Eduardo Leonardi, Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas produjo el tercer golpe de Estado en la Argentina que trajo consigo la destitución de Perón, la que se autodenominó Revolución Libertadora, estableciendo además un gobierno provisional encabezado esta vez por el general Leonardi.
El 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde encabezadas por Fidel Castro ingresan victoriosas en Santiago de Cuba y el dictador Fulgencio Batista huye hacia Estados Unidos, dando inicio a la única revolución triunfante en América Latina, que terminó con la expropiación de la burguesía y los terratenientes. Una semana más tarde, el 8 de enero, una huelga general derrotó las maniobras de la dictadura que buscaba birlarle la victoria al M-26 mediante la creación de una junta militar. El ejército rebelde es recibido por grandes multitudes de La Habana. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, encabezando un golpe conocido como el Madrugazo. Contó además con el apoyo firme del ejército, el imperialismo y la burguesía. En aquel tiempo, Cuba enfrentaba una grave situación por la caída de la demanda de azúcar, motor de la economía local, y la apertura de una fuerte crisis social. Cuba vivía en la degradación social producto de la dominación imperialista. La Habana era un gran burdel donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios los integrantes de la mafia. La revolución cubana nunca pudo desarrollar su potencial emancipado por el ahogo del régimen burocrático. Su política internacional terminó colaborando con el desvío de revoluciones como la chilena o la nicaragüense y apoyando a los tanques soviéticos en Parga o el golpe de Jaruzelski en Polonia. La política de la burocracia junto al criminal bloqueo norteamericano mantuvo a Cuba en el atraso económico del monocultivo de azúcar. León Trotsky denunciaba a fines de los 30 que la burocracia soviética defendía el Estado creado por los bolcheviques, a su manera hundiéndolo estratégicamente. En 1989, negativamente, la historia le dio la razón. En Cuba, si las masas obreras y los campesinos no logran defender sus conquistas con una política independiente, la historia amenaza con repetirse.